Hay silencios que no se escriben en ningún archivo, y, sin embargo, pesan más que cualquier titular de época. Fuego durante el cine de oro mexicano, mientras las luces de los estudios deslumbraban a todo un país, en los camerinos se tejía otra película, la de las mujeres que se atrevieron a decir lo que nadie quería escuchar, y que, por eso, terminaron pagando un precio devastador. Actrices que desafiaron a productores, políticos, sindicatos y ejecutivos, que nombraron abusos, contratos leoninos, favores en la penumbra y redes de poder que convertían la fama en jaula. Algunas fueron encontradas sin vida en circunstancias envueltas en versiones oficiales y documentos que hablan de suicidios, accidentes o infartos, mientras los rumores de época insisten en que sabían demasiado. Otras no murieron de golpe, pero fueron apagadas lentamente, vetos silenciosos, listas negras, carreras que se desplomaron sin explicación, enfermedades que llegaron justo después de alzar la voz, memorias desaparecidas, proyectos cancelados de la noche a la mañana. Lo inquietante es que, una y otra vez, las historias parecen seguir el mismo patrón. Primero la valentía, luego las amenazas, después el accidente, el infarto, el retiro forzado o el olvido planificado. Y en medio, nombres que todavía estremecen a los cinéfilos: Miroslava, Blanca Estela Pavón, Lupe Vélez, Fanny Schiller, Rosa Carmina, María Félix, Katy Jurado, todas distintas, pero unidas por una misma pregunta. ¿Hasta dónde se puede hablar antes de que alguien decida bajar el telón para siempre? Quédate hasta el final, porque la última historia no solo parece una advertencia para toda una generación de actrices. Para muchos investigadores, fue casi una firma silenciosa del sistema, un recordatorio de que en este juego el castigo no siempre llega con un disparo, a veces llega con un corazón que se detiene en el momento más incómodo. Y si estas historias te despiertan algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Vela, aquí no solo recordamos leyendas, desenterramos lo que el tiempo, y algunos poderosos, prefirieron dejar en la oscuridad. Círculo Negro Mediano. Miroslava. Dicen que, en los años 50, el rostro más perfecto del cine mexicano escondía la vida más rota del set. Miroslava Stern, la actriz checoslovaca que huyó de la guerra para convertirse en estrella en México, parecía tenerlo todo: fama, contratos, directores peleando por filmarla, un futuro que apenas comenzaba a desplegarse. Pero entre bambalinas, según recuerdan periodistas y colegas de la época, empezó a hablar de aquello que nadie quería nombrar: los hilos invisibles que unían a ciertos productores con políticos, la forma en que se decidía qué película se hacía, quién triunfaba, quién desaparecía y quién servía solo como moneda de cambio en cenas privadas y oficinas cerradas. Fuentes de época señalan que en más de una reunión social, Miroslava se permitió bromas incómodas sobre productores que no sabían de cine, pero sí de favores, comentarios que, como susurros en un salón lleno de humo, llegaron hasta oídos de hombres que no toleraban ese atrevimiento. La prensa de entonces reportó que su carácter directo descolocaba a varias figuras consolidadas, y hay versiones que la muestran siendo reprendida por colegas que la querían, pero temían por ella, advirtiéndole que en ese medio había temas que no se tocaban ni en voz baja. El 9 de marzo de 1955, cuando su carrera estaba en pleno ascenso, Miroslava fue encontrada muerta en su departamento de la Ciudad de México. Los documentos oficiales hablaron de un suicidio por barbitúricos, un acto desesperado atribuido al desamor y a una depresión profunda, pero alrededor del parte médico crecieron las sombras. Versiones que no coincidían, tiempos difusos, personas que aseguraron haber sabido de visitas la noche anterior, y un departamento que en cuestión de minutos se llenó de curiosos, periodistas y conocidos antes de que la autoridad terminara siquiera su trabajo. Con los años, cronistas e investigadores han repetido la misma frase: con Miroslava, nada cierra del todo. Algunos la presentan como una mujer vencida por el corazón, otros, como alguien que se acercó demasiado a secretos que no se podían contar. Lo cierto es que murió con apenas 29 años, dejando una filmografía brillante y una leyenda manchada de interrogantes. Y mientras sus películas siguen proyectándose como si el tiempo no pasara, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿fue realmente una decisión suya, o alguien decidió que ya había hablado lo suficiente? Corazón Negro. Fanny Schiller, Círculo Negro Mediano. En el escenario le decían la señora del teatro. Afuera, muchos la recordaban como algo aún más incómodo para el poder: una mujer que no sabía doblar la cabeza. Fanny Schiller, nacida en la Ciudad de México en 1901, construyó una carrera enorme en teatro, radio, cine, televisión y doblaje. Fue de esas presencias que daban respeto con solo entrar al foro, una figura mayor que lo mismo podía encarnar a una matriarca dura que a una anciana entrañable. Pero detrás de esa imagen de actriz sólida y profesional, latía alguien que no soportaba la injusticia, sobre todo cuando caía siempre del mismo lado, el de las actrices jóvenes, mal pagadas, desprotegidas frente a productores y sindicatos controlados por intereses que poco tenían que ver con el arte.
Documentos de época señalan que Fanny no solo actuó, también participó activamente en organismos de actores, impulsando espacios como la guardería infantil de la ANDA y tomando la palabra en reuniones gremiales donde pocos se atrevían a levantar la voz. Fuentes sindicales recuerdan que cuestionaba favoritismos, exigía condiciones más dignas para las mujeres y se oponía a que el miedo fuera la norma dentro de los foros. Esa actitud le valió respeto entre muchos compañeros, pero también miradas frías de quienes preferían no hacer olas. Lo que la prensa apenas mencionaba era el costo íntimo de esa postura. Mientras seguía apareciendo en películas, telenovelas y doblajes hasta finales de los años 60, se multiplicaban los roces con estructuras que no veían con buenos ojos a una actriz veterana opinando sobre cómo se manejaban los contratos y los beneficios dentro del sindicato. Algunos testimonios posteriores hablan de presiones sutiles, de proyectos que simplemente dejaban de llegar, de la sensación de que a Fanny se le escuchaba, pero se le quería lejos de las decisiones que movían dinero y poder. El 26 de septiembre de 1971, Fanny Schiller murió en la Ciudad de México, oficialmente a causa de un infarto de miocardio y problemas cardiovasculares, a los 70 años. Los obituarios la despidieron como gran dama de la actuación, con su nombre grabado en la historia del cine y el teatro, pero entre pasillos, varios colegas murmuraban que el sistema le había cobrado año tras año su terquedad, aislándola lentamente de los lugares donde se decidía el destino de las actrices que ella siempre intentó proteger. Su legado quedó en sus papeles y en la memoria de los compañeros, pero también en una pregunta incómoda: ¿cuántas oportunidades perdió por negarse a bajar la voz? Corazón Negro. Blanca Estela Pavón película. En pantalla, parecía que nada malo podía tocarla. Blanca Estela Pavón era la muchacha buena por excelencia, la pareja perfecta de Pedro Infante, la voz limpia que equilibraba a un México que salía de la guerra y buscaba consuelo en el cine. Pero detrás de esa imagen de dulzura había una mujer que entendía demasiado bien el negocio, sabía leer contratos, preguntaba por cifras, cuestionaba por qué las estrellas llenaban las salas mientras otros decidían cuánto valía realmente su trabajo. Según recuerdan cronistas de la época, no temía hablar de regalías, de cláusulas injustas y de la idea, casi sacrílega entonces, de que los actores debían seguir ganando algo por las películas que se reestrenaban una y otra vez. El 26 de septiembre de 1949, cuando apenas tenía 23 años y su carrera estaba en la cima, Blanca abordó un vuelo de Mexicana de Aviación en un Douglas DC-3 con matrícula XADUH, que cubría la ruta hacia la Ciudad de México. Lo que siguió quedó escrito en los reportes oficiales: turbulencia severa, problemas de visibilidad cerca del Popocatépetl, un último mensaje de radio, y después, el impacto brutal contra una zona conocida como el Pico del Fraile. Las 24 personas a bordo murieron, entre ellas la actriz y el senador Gabriel Ramos Millán. La causa de muerte de Blanca se registró como contusiones múltiples producto del accidente. Sus restos terminaron en un mausoleo del Panteón Jardín, y la industria la envolvió rápidamente en un luto casi ceremonial, convirtiéndola en mito. Sin embargo, alrededor de ese vuelo crecieron las historias que no quedaron en los expedientes. Fuentes de época hablan de un avión posiblemente sobrecargado, de advertencias sobre el clima que nadie tomó demasiado en serio, y de personas que aseguraron que Blanca no quería viajar ese día, como si algo en ella presintiera que esa ruta no tenía regreso. Para algunos investigadores del cine, la muerte de Pavón no solo fue una tragedia aérea, también resultó muy conveniente para un sistema que no miraba con buenos ojos a una actriz joven, querida por el público y sobre todo, lo bastante lúcida como para cuestionar en voz alta cómo se repartía el dinero y el poder detrás de las cámaras. Con su partida, el cine de oro perdió a una de sus figuras más luminosas, y el público ganó una leyenda congelada en la juventud eterna. Pero entre quienes estudian esa época persiste una idea inquietante. El accidente cerró de golpe la boca de una mujer que estaba aprendiendo a negociar en un mundo hecho para que las actrices solo sonrieran y obedecieran. ¿Fue solo mala suerte, o el destino eligió a la voz que más empezaba a incomodar? Corazón Negro. Rosa Carmina Fuego. Si el cine de rumberas fue el corazón nocturno del México de aquellos años, Rosa Carmina fue el latido más intenso. Nacida en La Habana en 1929 y descubierta por Juan Orol, llegó a México para convertirse en Su Majestad la Rumba y en la gran reina de un género donde el cuerpo, la música y la mirada lo decían todo, incluso lo que la industria prefería callar. Su figura dominaba la pantalla en cintas de gánsteres, cabarets y amores imposibles, pero fuera de cámaras, cuentan investigadores y testimonios de época, Rosa fue una de las pocas que se atrevió a hablar del precio real que pagaban las bailarinas y actrices, salarios injustos, presiones fuera del set y un entorno controlado por empresarios que, según rumores repetidos en crónicas posteriores, no siempre se movían solo en el mundo del espectáculo. Fuentes hemerográficas describen que, en entrevistas y conversaciones privadas, Rosa señalaba la doble moral de aquellos que llenaban de glamour los escenarios mientras explotaban a las mujeres que los sostenían.
Esa franqueza inevitablemente la puso en la mira. A medida que su fama crecía, también crecían las resistencias de quienes no querían que una estrella del tamaño de Rosa Carmina pusiera palabras a lo que todo el mundo intuía en los pasillos de los estudios y los cabarets. Lo que siguió, para muchos cinéfilos, parece un guión demasiado perfecto. Después de años como figura central del cine de rumberas y del llamado cine de gángsteres, su presencia en producciones comenzó a disminuir, y con el cambio de época su nombre fue empujado hacia los márgenes, mientras otras actrices ocupaban el lugar que durante tanto tiempo había sido suyo. Documentos biográficos señalan que continuó trabajando en teatro, espectáculos en vivo y más tarde, en algunas telenovelas, pero nunca volvió a tener el mismo peso en el cine que tuvo en los años 40 y 50. Hoy, Rosa Carmina sigue viva y es reconocida por instituciones como la Filmoteca de la UNAM como figura fundamental de la época de oro, una mujer que marcó para siempre la imagen de la rumbera en el imaginario mexicano. Pero entre quienes estudian ese periodo persiste la sensación de que su carrera también sirve de advertencia. En un mundo donde los cabarets eran vitrinas de poder, levantar demasiado la voz podía significar un lento pero firme cierre de puertas, sin necesidad de un escándalo público ni de un final trágico evidente. A veces, el castigo era más frío, dejar que la reina bajara del trono, y fingir que solo había sido cuestión de tiempo. Corazón Negro. Marga López, Corazón Negro. A Marga López el público la veía como un susurro dulce en medio del drama. Ojos grandes, voz suave, una ternura que parecía inquebrantable. Nació en Argentina en 1924, pero fue México quien la adoptó como una de sus grandes actrices, construyendo una trayectoria inmensa en cine, radio, teatro y televisión, desde la época de oro hasta las telenovelas de fin de siglo. Sin embargo, debajo de esa imagen de mujer frágil y abnegada, testimonios y crónicas coinciden en algo. Marga tenía una voluntad de hierro y una incomodidad profunda con la doble moral que gobernaba la vida de las actrices. Fuentes de época recuerdan que en entrevistas y conversaciones privadas criticaba el juicio despiadado hacia las mujeres del medio. A ellas se les condenaba por divorciarse, enamorarse o equivocarse, mientras a los actores se les celebraban sus conquistas como parte del encanto de la farándula. Esa franqueza no siempre caía bien en una industria que vendía la imagen de la actriz decente, intachable, sumisa al ideal de familia. Y aunque Marga no hacía escándalos, sus opiniones filtradas a la prensa empezaron a chocar con el discurso conservador que sustentaba muchas producciones familiares. Su vida personal, según relatan biógrafos y cronistas, estuvo marcada por relaciones tormentosas y episodios de dolor que se mezclaban con sus personajes en pantalla, hasta el punto de que más de un crítico ha dicho que muchas de sus heroínas sufrientes eran apenas un espejo de lo que ella vivía fuera del set. Con los años, el peso de los chismes, la presión mediática y los problemas afectivos dejaron huellas visibles. Detrás de cámara se hablaba de crisis nerviosas, de un cansancio emocional que la obligó en varias etapas a alejarse del trabajo o a elegir proyectos con más cautela. Marga López murió el 4 de julio de 2005 en la Ciudad de México, a los 81 años, víctima de una arritmia cardíaca después de haber sido hospitalizada por complicaciones de salud, agravadas, según reportes médicos, por problemas cardíacos previos y años de desgaste físico. La industria la despidió como una de las actrices más queridas de su historia, pero quienes la estudiaron de cerca insisten en que en sus últimos papeles se notaba algo más que talento, una melancolía densa, como si cada personaje fuera también una queja contra un sistema que la aplaudía en la pantalla, mientras la juzgaba sin piedad en los titulares. Y al final queda la sensación de que no solo perdió la tranquilidad, también le arrebataron el derecho de vivir sin estar siempre a merced del que dirán. Vela. Magda Guzmán película. Magda Guzmán tenía algo que incomodaba incluso cuando sonreía, una mirada que parecía decir ya sé cómo se juega esto, y no me asusta. Nacida en 1931 en Saltillo, Coahuila, se convirtió en una de las presencias más sólidas del cine, el teatro y, más tarde, la televisión mexicana, construyendo una carrera que abarcó desde la época de oro hasta las telenovelas contemporáneas. Pero mientras el público la adoptaba como villana memorable, madre severa o figura de carácter, en los pasillos de la industria corría otra versión, la de una mujer que no tragaba entero cuando se hablaba de contratos, representantes y favorcitos que decidían quién seguía trabajando y quién desaparecía del cuadro. Registros biográficos muestran que Magda pasó por distintas compañías teatrales, productoras y televisoras, con una reputación de profesional estricta, puntual, y muy poco dispuesta a dejarse manejar. Con el tiempo, según recuerdan colegas en entrevistas y programas de archivo, empezó a hablar más claro sobre las condiciones de trabajo, sobre agentes que se llevaban demasiado, sobre proyectos que parecían decidirse más en oficinas privadas que en las salas de casting. Esa voz, en un medio acostumbrado al silencio, terminó por etiquetarla como difícil ante ciertos ejecutivos, incluso mientras el público seguía aplaudiendo cada uno de sus personajes. Magda Guzmán murió el 12 de marzo de 2015 en la Ciudad de México, a causa de un infarto agudo al miocardio,
después de complicaciones de salud que se habían agravado con los años. La noticia llenó los noticieros de homenajes breves, recuentos de sus telenovelas y películas, pero apenas tocó un tema que muchos de sus amigos mencionaron en voz baja, que detrás de esa carrera tan larga había habido también choques fuertes con estructuras de poder que no soportaban a una actriz madura hablando sin miedo de abusos, vetos silenciosos y decisiones tomadas muy lejos del set. En más de un testimonio posterior se repite la misma idea. Magda se fue con historias que nunca alcanzó a contar por completo. Y ese supuesto libro de memorias del que algunos hablan, ese que habría revelado demasiado, sigue sin aparecer en ningún archivo. Vela. Gloria Marín, Círculo Negro Mediano. Gloria Marín fue, durante décadas, la encarnación perfecta de la estrella del cine de oro, elegante, intensa, capaz de llenar la pantalla con solo levantar la mirada. Nació en la Ciudad de México en 1919, hija de una familia ligada al teatro, y desde niña se acostumbró a los reflectores. Con el tiempo, se volvió una de las actrices más solicitadas de su generación, y además, protagonista de una de las historias de amor más comentadas con Jorge Negrete. Pero detrás de los vestidos de gala y las fotos de revistas había una mujer que no temía confrontar a periodistas, productores y colegas cuando sentía que se jugaba su dignidad o la de otras actrices. Crónicas de espectáculos la describen como franca, directa y poco dispuesta a tolerar la forma en que la prensa manipulaba escándalos para proteger a unos y hundir a otros. En un medio donde los estudios decidían que se contaba y que se ocultaba, esa postura la convirtió en figura incómoda para más de un productor, sobre todo cuando señalaba que las mujeres del elenco eran siempre las primeras sacrificadas ante cualquier rumor. Aún así, siguió trabajando en cine y televisión, sosteniendo una carrera larga que la mantuvo vigente hasta principios de los años 80. El 13 de abril de 1983, a los 63 años, Gloria Marín murió en un hospital de la Ciudad de México, víctima de complicaciones respiratorias asociadas a un enfisema y a un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo con su acta de defunción y las notas de la época. Oficialmente, fue la consecuencia de años de tabaquismo y problemas de salud acumulados, pero su muerte llegó en un momento en el que, según recuerdan algunos testimonios posteriores, hablaba cada vez con más libertad sobre lo vivido junto a figuras clave del cine de oro y sobre los entresijos de esa industria que la había convertido en mito. Sus cenizas fueron cremadas y su paradero final es incierto, como si incluso después de muerta el sistema hubiera preferido que su presencia se disipara sin demasiadas preguntas. Con Gloria se cierra un capítulo peculiar. Una actriz que conoció de cerca a los hombres más poderosos de su tiempo y que, aún así, se negó a quedarse callada cuando sentía que la historia se estaba contando a medias. Para algunos investigadores, su final resume la lógica de toda una época. El cuerpo se apaga por causas médicas, sí, pero las verdaderas grietas se abrieron mucho antes, en cada batalla silenciosa contra una maquinaria que solo toleraba a las mujeres mientras no intentaran narrar su propia versión de los hechos. Y queda flotando la idea de que, quizá, las memorias que nunca escribió habrían sido demasiado incómodas para un cine que prefería que su leyenda terminara en un simple certificado de defunción. Vela. Mapita Cortés Claqueta. Mapita Cortés fue, durante un tiempo, la promesa luminosa que llegó de fuera para conquistar el cine mexicano. María del Pilar Mercado Cordero nació en Santurce, San Juan, Puerto Rico, el 4 de agosto de 1939, y antes de pisar un set ya había probado el peso del escaparate. Fue Miss Puerto Rico en 1957, rostro perfecto para una industria que adoraba convertir belleza en mercancía. Muy pronto México la adoptó, se instaló en el país, se casó con el cantante chileno Lucho Gatica y se volvió presencia recurrente en películas y sobre todo en televisión, donde su imagen de joven sofisticada llenaba estudios y revistas. Fuentes biográficas señalan que su carrera despegó a finales de los años 50 y principios de los 60, con cintas como Las Mil y Una Noches, La Edad de la Tentación y Misterios de Ultratumba, mientras la televisión la convertía en uno de los rostros preferidos de los programas de variedades. Pero entre bastidores, Mapita no era solo una cara bonita. Testimonios de época hablan de su incomodidad ante contratos rígidos, jornadas largas y un trato desigual hacia las actrices extranjeras, a las que muchas veces se les exigía más y se les pagaba menos. Esa inconformidad, contada luego en charlas y notas breves, la fue rodeando de una etiqueta peligrosa, la de la actriz que preguntaba demasiado por el dinero y las condiciones. Con el tiempo, su presencia en cine se fue reduciendo y la pantalla chica se convirtió en su refugio, hasta que decidió retirarse casi por completo para dedicarse a su vida personal, lejos del vértigo de los sets. De acuerdo con los registros, su último trabajo importante fue en telenovela, antes de elegir el silencio mediático y construir una existencia más discreta junto a una nueva pareja, el austríaco Stefan Reich.
No hubo un escándalo abierto, ni un veto oficialmente declarado, pero muchos historiadores del cine apuntan a que, como a otras actrices que cuestionaron contratos y pagos, el sistema simplemente dejó de buscarla, dejándola fuera de los grandes proyectos sin necesidad de explicaciones públicas. Mapita Cortés murió el 1 de enero de 2006 en la Ciudad de México, a los 66 años, de causas naturales, según reportan las notas necrológicas y los registros biográficos. Se fue sin accidentes misteriosos ni titulares escandalosos, pero con una sombra que todavía se comenta en círculos cinéfilos, la sensación de que su carrera se fue desdibujando no por falta de talento, sino porque se atrevió a incomodarse con un sistema que prefería a las reinas de belleza calladas y agradecidas. A veces, el castigo no es la tragedia visible, sino el olvido administrado con paciencia. Círculo negro mediano. Andrea Palma Película. Antes de que el término diva se volviera lugar común, ya existía una mujer que lo llenaba de sentido, Andrea Palma. Nacida como Guadalupe Bracho en Durango en 1903, fue considerada la primera gran estrella femenina del cine mexicano gracias a La Mujer del Puerto, aquella película de 1934 donde encarnó a Rosario, una prostituta en un puerto brumoso que desafió la moral de su tiempo y abrió una grieta en la censura de la pantalla. Desde entonces, su figura dejó de ser solo la de una actriz y se volvió símbolo, la mujer que, en plena construcción del cine nacional, se atrevía a encarnar personajes incómodos mientras, fuera de cámara, cuestionaba quién decidía lo que el público podía ver o no. Críticos e historiadores coinciden en que Andrea Palma fue mucho más que un rostro trágico. Era culta, leía, discutía política, arte y libertad creativa. Trabajó con directores como Fernando de Fuentes, Julio Bracho, Juan Bustillo Oro y Luis Buñuel, y en esos círculos se hablaba de su incomodidad ante la intervención del Estado y de la moral oficial en los guiones, en los temas y en los finales aceptables que obligaban a enderezar historias que, en la realidad, eran mucho más oscuras. Para una época en la que la Secretaría de Gobernación vigilaba la pantalla como una extensión del discurso oficial, tener a una primera actriz que hablaba de arte antes que de propaganda resultaba, cuando menos, peligrosa. Con el paso de los años 40 y 50, mientras el cine mexicano se llenaba de comedias rancheras y melodramas más dóciles, la carrera de Andrea comenzó a moverse hacia papeles secundarios, personajes de carácter, tías severas, mujeres de pasado misterioso. No dejó de trabajar, pero su presencia dejó de ser la del gran rostro en el cartel. Algunos estudiosos ven en ese giro algo más que el simple paso del tiempo, el silencioso desplazamiento de una actriz que representaba un cine más arriesgado, menos cómodo para los guardianes de la moral y el poder. Andrea Palma murió en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 1987, a los 84 años, tras una vida entera dedicada al escenario y a la cámara. Murió sin escándalos, sin accidentes sospechosos, pero con una huella que muchos consideran subversiva, la de haber sido, desde los años 30, una mujer que puso el cuerpo y la voz a historias que el sistema habría preferido barrer bajo la alfombra. Su declive silencioso es, para varios historiadores, otro tipo de castigo. No se le apagó de golpe, se le fue desvaneciendo de los primeros planos justo después de abrir demasiado los ojos del público. Vela. Lupe Vélez Fuego. Si México tuvo una primera gran estrella en Hollywood, fue Lupe Vélez. Nacida en San Luis Potosí en 1908, María Guadalupe Villalobos Vélez conquistó la pantalla norteamericana cuando todavía el cine aprendía a hablar. Tenía una energía explosiva, un cuerpo que se movía como tempestad y un carácter que nunca se dejó domesticar. La llamaron la Mexicana de Fuego y durante años, llenó marquesinas con comedias, dramas y la famosa saga de Mexican Spitfire, donde encarnó todos los estereotipos que Hollywood podía inventar sobre las mujeres latinas. Pero Lupe no solo interpretaba esos roles, los soportaba, los denunciaba en voz alta y, en entrevistas, hablaba sin filtros del racismo que la obligaba a interpretar desde chinas hasta indígenas, siempre la exótica, nunca la heroína. Fuentes de la época señalan que su franqueza la convirtió en figura incómoda para ejecutivos de los estudios, acostumbrados a que las actrices latinas sonrieran y agradecieran la oportunidad sin cuestionar los papeles degradantes. Lupe hablaba, gritaba, discutía y se peleaba con directores y productores. Su vida personal era un desfile de romances turbulentos, matrimonios rotos y titulares de prensa amarillista que la presentaban como el estereotipo vivo de la mujer latina descontrolada. Todo eso, según historiadores del cine, la fue desgastando hasta convertirla en una figura querida por el público, pero cada vez más vista como problemática por quienes manejaban los contratos. El 14 de diciembre de 1944, Lupe Vélez fue encontrada muerta en su casa de Beverly Hills. La versión oficial indicó una sobredosis de Seconal, un barbitúrico de acción corta usado como sedante, que ella habría ingerido después de organizar una cena para amigos cercanos la noche anterior. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en su recámara, rodeado de flores y velas, en lo que parecía un suicidio cuidadosamente escenificado.
Sin embargo, alrededor de su muerte surgieron rumores, versiones contradictorias y leyendas que convirtieron sus últimas horas en uno de los misterios más comentados de Hollywood. Algunos testigos hablaron de discusiones la noche previa, otros señalaron inconsistencias en la escena. Incluso surgió una leyenda urbana sobre las circunstancias de su hallazgo, historia que biógrafos posteriores han desmentido, pero que durante décadas contribuyó a opacar la memoria de una actriz que había luchado toda su vida contra el desprecio disfrazado de glamour. Lupe Vélez murió a los 36 años, y su cuerpo fue sepultado en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Para muchos investigadores, su final resume la tragedia de las actrices latinas en Hollywood. Fueron admiradas por su exotismo, explotadas por su diferencia y, cuando hablaron demasiado claro, convertidas en anécdotas trágicas, en leyendas morbosas que ocultaban la verdadera violencia del sistema que las consumió. Y hasta hoy, cada vez que se menciona su nombre, persiste la pregunta: ¿realmente eligió ese final, o alguien decidió que una mujer que no se callaba ya no cabía en ninguna pantalla? Corazón Negro. Amparo Ribelles. En un tiempo en que el melodrama dominaba las pantallas, Amparo Ribelles llegó desde Madrid para demostrar que la elegancia también podía ser filo. María Amparo Ribelles y Ladrón de Guevara nació el 11 de febrero de 1925, hija de dos figuras del teatro español, y creció entre telones, apuntadores y voces proyectadas hacia la última fila. Su carrera comenzó en España a finales de los años 30, pero a mediados de los 50 tomó una decisión que cambiaría su destino: cruzar el Atlántico, trabajar primero en Cuba y después instalarse en México, donde se convertiría en la reina silenciosa de las telenovelas y en una presencia respetada del cine y el teatro. En México, Amparo se encontró con una industria poderosa, dominada por productores, televisoras y contratos que ataban durante años a las figuras más rentables. Fuentes de época señalan que, a diferencia de muchas actrices jóvenes, ella llegaba con tablas, con prestigio teatral y con una conciencia clara de su propio valor. Eso la llevó a negociar condiciones, a plantear exigencias creativas y a no aceptar cualquier proyecto solo por mantenerse en pantalla. Esa actitud le dio fama de actriz seria, casi aristocrática, pero también la colocó en una posición delicada frente a quienes estaban acostumbrados a moldear carreras a su antojo. Durante 2 décadas, Amparo Ribelles fue rostro habitual en películas y, sobre todo, en telenovelas mexicanas producidas en gran parte por Ernesto Alonso, donde encarnó a mujeres fuertes, complejas, muchas veces más poderosas que los propios protagonistas masculinos. Sin embargo, relatos biográficos indican que, con el paso del tiempo, la relación con ciertos círculos del poder televisivo se tensó. Amparo no estaba dispuesta a ceder siempre ante cambios de última hora, ni a aceptar que la presión comercial pasara por encima de la calidad de los textos. Poco a poco, y casi sin escándalo, su presencia se fue reduciendo, hasta que decidió regresar definitivamente a España. De vuelta en su país, se reconquistó a sí misma, protagonizó la serie Los Gozos y las Sombras en 1982 y unos años más tarde, se convirtió en la primera actriz en recibir un premio Goya por Hay que deshacer la casa, reivindicando su lugar como gran dama del teatro y el cine español. Mientras tanto, en México, su figura fue desvaneciéndose de la conversación pública, como si el sistema quisiera olvidar que, durante años, una extranjera había reinado en sus telenovelas sin someterse del todo a sus reglas. Amparo Ribelles murió el 7 de noviembre de 2013 en Madrid, a los 88 años, dejando atrás una carrera de casi 7 décadas. Para muchos historiadores, su historia es el ejemplo perfecto de un castigo distinto. No hubo accidente ni escándalo, solo un suave exilio profesional que la obligó a buscar, en otro país, el reconocimiento que en México ya no estaban dispuestos a darle en sus propios términos. Corazón Negro. Meche Barba Fuego. En el reino nocturno del cabaret, donde la música ahogaba los secretos, Meche Barba fue la única mexicana que se alzó como reina entre rumberas cubanas. Nació como Mercedes Barba Feito en 1921, 1922, según distintas fuentes, y muy pronto cambió los pupitres por las carpas, bailando desde niña hasta convertirse en una de las figuras más poderosas del cine de rumberas en los años 40 y 50. Mientras María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, Amalia Aguilar y Rosa Carmina llegaban de la isla, Meche era la voz del barrio mexicano, la que bailaba rumba y mambo con una rabia elegante, encarnando a mujeres pobres que se negaban a rendirse. En películas como Amor de la Calle, Si fuera una cualquiera o Venus de Fuego, su cuerpo contaba historias de miseria, explotación y deseo, justo las que la sociedad quería ignorar. Pero fuera de cámaras, según recuerdan cronistas y testimonios recogidos en biografías y programas de archivo, Meche no se quedaba callada ante lo que veía en los cabarets reales: salarios miserables, contratos abusivos, empresarios que creían que las bailarinas debían estar disponibles también fuera del escenario. Su carácter la llevaba a defender a compañeras, a discutir con quienes intentaban tratar a las artistas como desechables, y esa actitud la fue colocando en la incómoda lista de las que se meten en problemas por hablar de más.
A mediados de los años 50, cuando el género de rumberas empezaba a desgastarse y la industria buscaba otros modelos de heroína, Meche Barba se retiró de los sets de cine. Algunas fuentes apuntan a que el cambio de gustos del público fue determinante. Otras, que su fama de mujer de carácter y su negativa a plegarse del todo a las reglas de empresarios y productores ayudó a que las oportunidades se fueran cerrando, hasta dejarla fuera de los grandes proyectos. Durante décadas, su nombre quedó ligado a un tipo de cine que la crítica oficial llegó a mirar por encima del hombro, como si aquellas historias de barrios y cabarets fueran menos dignas de memoria que los melodramas respetables. 3 décadas después, Meche regresó discretamente a la televisión, en telenovelas donde el público la redescubrió como madre, abuela o vecina de carácter, sin imaginar que esa mujer que aparecía en la sala de sus casas había sido una de las diosas del cabaret fílmico. El 14 de enero de 2000 murió en la Ciudad de México, a los 77-78 años, a causa de una neumonía y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según los reportes médicos. Fue cremada en el Panteón Español. Como si fuera una metáfora cruel, se desconoce el paradero final de sus cenizas. Para muchos estudiosos del cine de rumberas, su vida prueba que el sistema no siempre necesitó eliminar físicamente a quien incomodaba, bastaba con borrarla poco a poco de la cartelera, relegarla al recuerdo y dejar que su gloria quedara atrapada en latas de película que casi nadie se molestó en rescatar. Corazón negro. Marta Rodel. Marta Roth parecía hecha de porcelana, piel clara, rasgos finos, una elegancia que contrastaba con la dureza de muchas de las historias que interpretó. Nació en Padua, Italia, el 29 de mayo de 1932, pero llegó a México siendo niña, huyendo junto a su familia de la Europa convulsionada por la guerra. Aquí creció, se formó y se convirtió en una de las grandes actrices italo-mexicanas de la época de oro, alcanzando la consagración muy joven con Una familia de tantas 1948, donde su rostro tímido y su mirada dolida se quedaron tatuados en la memoria del público. Fuentes biográficas relatan que detrás de esa apariencia frágil había una vida marcada por golpes brutales, la muerte de sus 3 hijos en distintos momentos, separaciones dolorosas y la necesidad de trabajar lo suficiente para asegurarse un futuro económico que no dependiera de nadie. Con los años, Marta empezó a hablar, en entrevistas breves y casi siempre entre líneas, del miedo de envejecer en una industria que abandonaba a sus figuras cuando dejaban de ser rentables, del olvido que caía sobre las actrices maduras mientras las televisoras llenaban la pantalla de rostros nuevos. Esa lucidez la llevó a retirarse poco a poco, aceptando cada vez menos proyectos y alejándose de los reflectores antes de que el sistema la desechara por completo. Según los reportes, Roth planeó su vejez con frialdad, trabajó lo necesario, ahorró, se aisló voluntariamente y prefirió vivir sola antes que depender de favores o caridad de la industria que tanto había dado por sentada su talento. Crónicas posteriores cuentan que, en sus últimos años, se convirtió casi en una figura fantasma, recordada por cinéfilos y por notas nostálgicas, mientras pasaba largas temporadas sin aparecer en ninguna producción, como si hubiera decidido adelantarse al olvido para que no la sorprendiera de golpe. Marta Roth murió el 7 de octubre de 2016 en la Ciudad de México, a los 84 años, por causas naturales vinculadas a su edad, de acuerdo con los reportes de prensa y los registros biográficos. Murió como había vivido sus últimos años, en silencio, lejos de los escándalos, pero con una sombra que muchos perciben como una acusación muda contra la industria que la convirtió en estrella y luego la dejó sola. Su historia no habla de un accidente sospechoso ni de un suicidio envuelto en rumores, pero sí de algo igual de violento, el abandono sistemático de las actrices que envejecen, de aquellas que dieron su juventud a la pantalla y terminaron enfrentando la vejez como si hubieran cometido el pecado de durar demasiado. Elsa Aguirre Corazón Negro. Entre todas las bellezas del cine de oro, pocas miradas han sido tan inolvidables como la de Elsa Aguirre. Nacida en Chihuahua en 1930, criada en la Ciudad de México, ganó un concurso de belleza que la lanzó al cine siendo casi una adolescente, y desde entonces, su rostro quedó ligado a la elegancia serena, a la sensualidad contenida y a una presencia que llenaba el encuadre sin necesidad de gritos ni escándalos. Pero bajo esa apariencia de dama perfecta, quienes la conocieron de cerca hablan de un carácter firme, de una mujer que no estaba dispuesta a convertirse en adorno de ningún productor. En entrevistas ya de adulta, Elsa ha contado que el medio siempre intentó imponerle límites, qué papeles aceptar, cómo comportarse fuera del set, con quién salir y con quién no, y hasta qué silencios guardar para no incomodar a los machos de la industria. Ella, sin embargo, empezó a decir que no a ciertas escenas, a rechazar propuestas que confundían su trabajo con disponibilidad, y a señalar en voz alta el doble discurso de un sistema que aplaudía la belleza femenina, pero castigaba cualquier intento de autonomía. Esa resistencia tuvo un precio. Hubo productores que dejaron de llamarla, directores que la tacharon de difícil y proyectos que se evaporaron en el aire. En los años 70,
Cuando aún tenía edad y presencia para seguir encabezando películas, Elsa Aguirre comenzó a desaparecer casi por completo de la pantalla grande. No fue un retiro oficial, sino un apagón paulatino, menos ofertas, menos papeles a su altura, más presión para adaptarse a un modelo de actriz obediente que nunca le encajó. Con el tiempo, ella misma ha reconocido que su negativa a ceder en lo personal y lo profesional la dejó, en cierto sentido, fuera del juego. Hoy, Elsa Aguirre vive retirada, convertida en leyenda viviente que aparece de vez en cuando en homenajes, festivales o entrevistas donde habla de espiritualidad, disciplina y de las decisiones que la alejaron del ruido público. No murió en un accidente sospechoso ni fue encontrada sin vida en circunstancias turbias. Su castigo fue otro, el de haber sido condenada al silencio profesional por atreverse a decir no cuando lo más cómodo hubiera sido callar. Y, sin embargo, cada vez que su rostro vuelve a una pantalla, queda claro que eligió el camino más difícil, conservar el respeto por sí misma, aunque eso significara perderlo todo ante los ojos de una industria que nunca perdonó a las actrices que decidieron ser dueñas de su propia vida. Película. Katy Jurado Claqueta. Katy Jurado fue la primera mexicana en mirar a Hollywood de frente sin bajar la vista. Nació en Guadalajara en 1924, creció en una familia de buena posición y, aún así, eligió el camino menos cómodo, el de la actuación, en una época en la que el cine todavía no sabía qué hacer con una mujer morena, de cejas fuertes y carácter indomable. Mientras en México la encasillaban en papeles de mujeres fatales, en Estados Unidos se convirtió en pionera, ganó un Globo de Oro por Ig Nobel y fue la primera mexicana nominada al Oscar por Broken Lance, rompiendo el molde de la latina decorativa y demostrando que podía pararse al lado de cualquier estrella anglosajona sin desdibujarse. Pero ese ascenso tuvo un costo brutal. Fuentes biográficas señalan que desde muy joven habló del machismo en la industria, de productores que la veían como adorno, de directores que creían que una actriz mexicana debía agradecer cualquier papel sin discutir salarios ni condiciones. Su vida personal se volvió carne de tabloide, romances con figuras poderosas, un matrimonio tormentoso con Ernest Borgnine, acusaciones cruzadas de violencia, celos, escenas que la prensa devoró con morbo mientras minimizaba su trabajo actoral. Para muchos colegas, Katy se convirtió en el blanco perfecto, demasiado fuerte para ser domesticada, demasiado visible para que sus caídas pasaran desapercibidas. Con los años, su salud comenzó a resentirlo todo: tabaco, estrés, agotamiento, desengaños. De acuerdo con los reportes médicos, hacia el final de su vida sufría enfermedades del corazón y de los pulmones, además de insuficiencia renal. El 5 de julio de 2002 murió en su casa de Cuernavaca, Morelos, a los 78 años, víctima de un cuadro combinado de enfermedad pulmonar, insuficiencia renal y un infarto mientras dormía. Fue enterrada en el Panteón de la Paz de esa misma ciudad, lejos de los reflectores que la habían perseguido durante décadas. Lo más duro es que sus últimos años estuvieron marcados por algo más silencioso que cualquier escándalo: el olvido. Aunque seguía siendo respetada por cinéfilos y colegas, ya no estaba en el centro de las conversaciones, ni de las alfombras rojas, ni de las telenovelas de moda. Algunos testimonios señalan que luchó contra la depresión y la sensación de haber sido usada y descartada por dos industrias, la mexicana y la estadounidense. Y sin embargo, hasta el final, se mantuvo fiel a lo que siempre fue: una mujer que no se disculpó por su talento ni por su carácter, aunque eso le costara contratos, amores y salud. Katy Jurado se fue con la frente en alto, pero dejó flotando una pregunta incómoda: ¿cuánto de su sufrimiento fue consecuencia de hablar demasiado claro en un mundo que solo perdonaba a las actrices cuando se dejaban moldear? Corazón Negro. Al final de este recorrido, queda claro que el cine de oro no fue solo glamour, aplausos y close-ups perfectos. Fue también un campo de batalla silencioso donde muchas actrices pagaron con su salud, su carrera e incluso su vida por atreverse a decir lo que el sistema necesitaba que permaneciera enterrado. Unas cayeron en accidentes envueltos en dudas, otras se apagaron en hospitales, otras fueron empujadas al retiro forzado o al exilio emocional, pero todas comparten la misma herida: haber desafiado a una maquinaria que solo permitía brillar a quien no cuestionaba sus reglas. Lo más inquietante es que su castigo casi nunca fue explícito. A veces llegó en forma de un avión que no llegó a destino, de un frasco de pastillas junto a una cama, de un infarto en pleno auge, de un expediente que se cierra demasiado rápido. Otras, fue una cadena de puertas que dejaban de abrirse, contratos que nunca se firmaban, columnas de chismes que las convertían en problemáticas, difíciles o locas, hasta borrarlas de la conversación pública. Pero si algo une a Miroslava, Blanca Estela, Lupe, Fanny, Rosa Carmina, Meche, Marta, Elsa, Katy y todas las demás es que se negaron a ser solo rostros bonitos en la historia. Eligieron la dignidad, aun cuando eso significara convertirse en advertencia para las que venían detrás. Hoy, al recordar sus nombres, no se trata de alimentar morbo, sino de hacer justicia. Cada vez que una de sus películas se reproduce,
Cada vez que alguien pronuncia sus historias completas con luces y sombras, se rompe un poco el silencio que las rodeó durante décadas. Si estas vidas te movieron algo en el pecho, deja tu comentario, comparte este video y suscríbete a Archivo Extra. Aquí no se habla de chismes del pasado, aquí se honra a quienes se atrevieron a incomodar al poder. Porque mientras alguien siga preguntando qué les pasó realmente, ellas nunca estarán del todo silenciadas. Círculo Negro Mediano.